Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Hoy se cumplen 5 años. El 14 de marzo del año 2020, el presidente del Gobierno compareció ante todos los españoles. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. 5 años de aquel estado de alarma con el que Pedro Sánchez prohibió, de forma ilegal por cierto, cualquier tipo de desplazamiento en España y el confinamiento de la población, la reclusión de 47 millones de personas en sus casas durante más de 3 meses. La causa fue un virus que vino de China y que dejó miles de muertos. Hoy, 5 años después, la actual ministra de Sanidad, Mónica García, ha compartido esta mañana un acto con Fernando Simón, que continúa siendo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España. Y yo no puedo empezar un acto aquí con Fernando Simón sin darte las gracias. Gracias por estar ahí. Yo lo viví con una enorme tranquilidad y confianza. Es verdad que hay una herramienta de salud pública de la que no se habla y seguramente no sé si se publica o no se publica, pero se llama confianza. Así que muchísimas gracias por hacerte cargo y por dar la cara, que ninguna de las dos cosas son fáciles. Bueno, quien no conozca la historia y quien haya aterrizado hoy por casualidad en España, escuchando estas elogiosas palabras de agradecimiento, podría llegar a la conclusión equivocada de que la gestión de la pandemia en nuestro país fue un éxito, un ejemplo y un modelo a seguir, cuando en realidad, si por algo se caracterizó aquel oscuro y condenado periodo de nuestra historia, fue por la total ausencia de previsión, la impericia, la desinformación y las mentiras del Gobierno de España. Porque aunque hayan pasado 5 años, recordamos con bastante nitidez lo que hicieron todos los que hoy se cubren a sí mismos de elogios e intentan reescribir la historia de lo que vivimos durante aquellos días. Porque hace 5 años y 2 meses, el 31 de enero del año 2020, cuando el mundo entero ya estaba registrando contagios e incluso enterrando muertos, el responsable de las emergencias sanitarias de España estaba a por uvas. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. El 13 de febrero falleció el primer español por COVID en Valencia. De esto nos enteraríamos más tarde, esto es verdad, pero a mediados de aquel mes el virus ya circulaba ampliamente por España. El 15 de febrero, Fernando Simón nos decía lo contrario. En España hasta ahora mismo no tuvimos nada más que 2 casos que ahora mismo están sanos y el virus en España no está. Sí que estaba. Lo que no estaba viendo el Gobierno era el peligro, como demostraba en todas las entrevistas y comparecencias que ofrecía. Esta, por ejemplo, el día 16 de febrero. Pero sí que es verdad que me sorprende este exceso de preocupación. Una semana más tarde, el día 23, Fernando Simón nos decía que no había transmisión del virus COVID-19 en España. En España no ha habido ninguna transmisión de este virus y por lo tanto en España no tenemos coronavirus. No tenemos coronavirus de este. Hay que entenderlo. Y yo creo que la población tiene que entender que aquí no hay transmisión y hasta ahora no hay riesgo de infectarse. A los pocos días, y a pesar de que se empezaron a contabilizar ya los primeros muertos de forma oficial, Fernando Simón nos contaba que el riesgo estaba muy delimitado y que no había razones para impedir ningún evento de masas. No hay ninguna razón para cambiar de escenario, porque está perfectamente delimitado el riesgo, no es un riesgo poblacional. España ahora mismo no está tomando ninguna medida de distanciamiento social, de prohibición de eventos de masas. Porque la doctrina en aquellos días era prescribir no esas mascarillas que hubieran salvado tantas vidas, y que por cierto ya se estaban agotando en las farmacias. Lo que había que prescribir era, por el contrario, la calma. Salvador Illa era entonces el ministro de Sanidad. Es lógico que preocupe a los ciudadanos, pero esto es una cosa y otra cosa es caer en el alarmismo. No hay que caer en el alarmismo, es efectivamente un virus desconocido. A principios de marzo, el día 8, 6 días antes de cerrar completamente España, el diagnóstico de la situación era este. No tenemos una situación en España en la que a nivel de país se pueda pensar en una transmisión generalizada descontrolada, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Algunas autonomías como Madrid ya estaban viendo el peligro. Ya se estaban enterrando a muchas personas, lo estamos diciendo. Pero hay autonomías que pidieron controles estrictos en aeropuertos y decretaron el cierre urgente de centros escolares. Pero el Gobierno estaba trasladando calma, estaba en otras cosas. Y por este motivo se permitió la asistencia a aquella famosa manifestación del 8 de marzo del año 2020. Un día antes a Fernando Simón le preguntaron si los ciudadanos podrían sentirse seguros en una manifestación, si él permitiría o no acudir a este encuentro a sus hijos.
pueden sentirse seguros en una concentración tan grande con tanta gente? Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le diré que haga lo que quiera. Un año después, Fernando Simón calificó de imprudentes estas palabras. En aquellos días, ya mes de marzo, el incremento de muertos era constante y no aflojaba. Pero Fernando Simón ya ha decretado el cierre de España, con la población confinada, con el número de muertos aumentando. Insistía el día 22 en ver esperanzas. Sí que es cierto que en la última semana la tendencia general hace una pequeña inflexión a la estabilización de la incidencia, la estabilización del número de nuevos casos. Y esto, bueno, puede dar alguna esperanza, pero tenemos que ser todavía muy prudentes. Y así estuvimos todos los días, en todas las comparecencias. Todos los días, a pesar de que había reportes de 200, 400, 500, 600, 700, 800 fallecidos, veíamos cómo el incremento subía de manera desaforada durante mes y medio, con decenas de miles de muertos. Llegamos a alcanzar más de 900 muertos diarios en los primeros días del mes de abril. Entre medias de todo esto se nos dijo desde el Gobierno de España que las mascarillas no servían para nada. Se nos llegó a decir que eran contraproducentes. Se nos llegó a decir que hacer muchos test tampoco tenía utilidad porque no aportaban información. Se nos dijo que la transmisión aérea no estaba comprobada. Se nos desinformó sobre la manera de contabilizar los muertos porque la Organización Mundial de la Salud ordenaba que todo fallecido con síntomas debía ser atribuido al COVID, pero en España el gobierno de Pedro Sánchez solo contabilizó a quienes se les hacía una prueba. Por este motivo, todos los días, durante muchos meses, estuvimos analizando que existía un inmenso descuadre en las cifras totales de fallecidos. Se nos dijo también que existían comités de expertos para la desescalada, que luego supimos que jamás existieron porque se circunscribían a Pedro Sánchez y a Fernando Simón, que eran los que tomaban las decisiones. En verano del año 2020, mes de junio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llegó a decretar la victoria total frente al virus en el Congreso de los Diputados y en los mítines que ofrecía. Unidos, las instituciones, todos los grupos parlamentarios, el conjunto de la ciudadanía española, hemos vencido al virus. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Pero esto no era cierto, porque 3 meses más tarde... La situación es grave. Comparezco para informar que el Gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país. Se decretó un segundo estado de alarma en España. Aquel verano de 2020 crecieron de nuevo los contagios, lo hicieron exponencialmente y a finales de junio comenzó la segunda ola. Fernando Simón decía que no. Si pueden venir segundas olas más adelante, no lo sé. Si esto lo es, desde luego no lo parece. Si lo fuera, estaríamos en una situación muy diferente a la que estamos ahora. Pero desde luego no lo parece. No lo parecía. Días después, Fernando Simón admitiría que ya estábamos en una segunda ola. Y en septiembre, metidos ya de lleno en esta segunda gran onda epidémica nacional, este era el diagnóstico oficial día 21 de septiembre. Yo creo que la segunda ola no va a tener un impacto tan grande. La segunda ola se saldó con 1,5 millones de personas contagiadas y más de 19.000 muertos. El día 22 de octubre, Fernando Simón se presentaba ante los medios de comunicación diciendo que estaba muy preocupado por la segunda ola, esa que no vio en verano. Y sus motivos tenía: los contagios crecían, las muertes se estaban multiplicando. Una semana antes, su análisis era este otro. Se aprecia una cierta estabilización en la tendencia nacional. Da la sensación de que sí que podríamos estar ahora mismo en esa fase de estabilización previa a un posible descenso. Si por algo se caracterizó Fernando Simón, su trabajo durante aquellos días, es porque siempre que anunciaba una estabilización llegaba un agravamiento de la situación. A principios del mes de diciembre, después del puente de la Constitución, comenzó en España, diciembre del año 2020, decimos, la tercera ola. Se tiene ahora mismo una incidencia acumulada de 246 casos. Son cifras menores que las que observábamos a principios de la semana pasada, el día 23, día 24. Sí que es cierto además que la evolución de los últimos 7 días indicaría con esta información que podríamos estar claramente en una fase de estabilización de la tendencia. La tercera ola se disipó en febrero del año 2021. Dejó más de 1,5 millones de positivos y 25.000 fallecidos más.
Según un informe de la prestigiosa revista británica The Lancet, en España murieron como consecuencia del coronavirus entre 157 y 162.000 españoles. En los registros del gobierno de Pedro Sánchez, los fallecidos fueron muchos menos. Esto es algo que se ha olvidado, pero en España durante la pandemia hubo un inmenso descuadre de víctimas. Se ocultaron miles de muertes con el único objetivo de tapar una muy deficiente gestión. Hoy, 5 años después, la única autocrítica que existe es esta. Sí que es verdad que hemos aprendido que las medidas de salud pública que se implementaron en aquel momento, como mejor se podían implementar, se podrían afinar mejor, se podrían aplicar de otra manera. Hoy el gobierno reescribe la historia, hace poca o ninguna autocrítica, y lo que se dedican desde el Palacio de la Moncloa es a presentar la gestión del coronavirus como un modelo de éxito. Y no solamente se elogia el gobierno de España a sí mismo, sino que sale a ensalzar la gestión de Fernando Simón. Algo que esta mañana, por cierto, ha hecho también él mismo. España es el país que más y mejor vacunó, y antes, uno de los 4 o 5 del mundo. España es el país donde mejor se implementaron las medidas de control duras que se tuvieron que implementar, por ejemplo el confinamiento. España es uno de los países donde mejor se desarrolló la investigación. No toda la investigación se hizo aquí, pero desde luego hicimos muchas actividades de investigación promovidas tanto por el Ministerio como por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Instituto de Salud Carlos III, que favorecieron una mejor gestión de la pandemia en España y fuera. En el año 2021 se publicó un estudio comparativo sobre la gestión de la pandemia en los 100 países más desarrollados del mundo. La conclusión fue que España se colocaba en el puesto 78 de 100. Les leo un titular que publicó entonces la cadena SER. España entre los países que peor han gestionado la pandemia. Hace 5 años, el gobierno no quiso tratar a los españoles como adultos para explicar con realismo y crudeza cuál era el oscuro panorama al que nos asomábamos. Se gobernó sin el Congreso de los Diputados, que se cerró durante un tiempo. Se llenó la actualidad de mentiras y medias verdades con el único objetivo de ocultar la realidad. Hoy, un lustro más tarde, Pedro Sánchez se comporta exactamente igual, pero con la guerra de Ucrania. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.